Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy. Vamos a empezar aclarando dudas que podrían tener tal vez de alguno de los trabajos y demás. Después de eso, vamos a empezar con el tema del avance. Entonces, habilito mis micrófonos para ver el tema de dudas que puedan haber tenido. ¿Ya? Buenas tardes, licenciado. Le quería preguntar cómo puedo subir el video a Moodle. Ya lo subí a YouTube, solo me falta subir a la plataforma Moodle, pero no me deja. Sí, ya solo tienen que subir el link, ya manera de comentario con el nombre del grupo, los integrantes, y el link lo pueden subir al grupo de Classroom o lo pueden subir a la plataforma. Hay un espacio que dice trabajo grupal, entonces ahí lo pueden subir. En el caso que no les permita como opción de comentario, entonces elaboran un Word y ahí van colocando sus nombres como una carátula, digamos. Le ponen sus nombres y también un pequeño resumen y lo que es el link. Lo que más me interesa es el link y el nombre de los integrantes. ¿Alguna consulta más? No, perdón, me he equivocado. Es el grupo de WhatsApp, ¿ya? Sí. Al grupo de WhatsApp o a la plataforma Moodle. Ya, ¿alguna duda más? Creo que no hay. Vamos a dar inicio ya a lo que es el avance del día de hoy. Sí, vamos a hablar un poco más a detalle de los productos financieros, en especial de las colocaciones, ya para entrar un poco a la parte práctica y al estudio de cuentas en este caso. El activo más importante de una institución financiera es su cartera de créditos. Entonces debemos conocer cuál es el proceso que maneja una institución financiera ya para el tema de la otorgación de créditos. Entonces rápidamente vamos a ir viendo las partes que componen el proceso crediticio, ya que se van a traducir ya en las actividades que va a realizar la institución financiera más adelante. Sí, bueno, a ver, vamos a ver si no hay nadie más. Entonces, estamos en esta sala. Hay una persona. Me dice, buenas tardes, una consulta. Dime. Dime, te escucho. Yo ahí, ¿cómo se sienta ustedes? Bueno, quería hacer no puedo ser distinto para lo que no importa cómo lo hacemos. Ya en el trabajo, por ejemplo, de los productos financieros, ustedes tienen que elegir la institución e ir desarrollando todos los productos financieros más sus características. Ahora,
Debe estar el producto financiero y sus características. Si ustedes utilizan PowerPoint o otra herramienta para hacerlo un poco más creativo, no hay problema. En el caso del video, igual, que es otro trabajo pendiente que tienen, igual, si utilizan otro sistema, utilizan Canvas, utilizan Prezi u otros más, ya, entonces igual no hay problema. O sea, vean la manera más creativa, como les decía, para poder hacer la presentación de ambos trabajos. Sí. Ya, vamos a empezar a hablar, sí, de la ley 393 de servicios financieros, ya para poder entender un poco más, sí, la normativa, la regulación del sistema, y después de eso nos vamos a enfocar en lo que son los productos financieros, vamos a hacer un esfuerzo más, ya, y ya vamos a entrar, les voy a ir mostrando un poco más la parte práctica, les voy a mostrar algunas planillas que generalmente utilizan las instituciones financieras para hacer evaluación crediticia. Vamos a ver el tema de los planes de pago, vamos a hablar de la TRE. Ya, como les decía, todo eso vamos a ir avanzando el día de hoy, ya vamos a ir cubriendo y vamos a introducirnos ya desde mañana al tema de las cuentas. Les voy a pasar el manual de cuentas de instituciones financieras que está dentro de la recopilación de normas para servicios financieros. Vamos a ir conociendo los estados financieros que maneja una institución, ya, y después de eso ya vamos a ir armando, ¿sí? Vamos a ir armando estados financieros, ya para ir conociendo cómo se va estructurando, qué partes contiene y demás. Van a haber muchos cambios, ya, por ejemplo, en el estado de resultados, nosotros lo conocemos como estado de ganancias y pérdidas, ya, el estado, el balance general, nosotros lo conocemos como estado de situación patrimonial, ya, entonces vamos a ir viendo que se emplean distintos términos, ya, por ejemplo, no hay ventas en una institución financiera, estaríamos hablando de ingresos financieros. Luego, si la institución financiera tuviera otro tipo de ingresos, estaríamos hablando de ingresos operativos, no operativos. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Ya? Vamos a ver entonces la importancia de esta ley. Les comento que en el pasado había otra ley, que era la ley de bancos y entidades financieras, pero ha habido muchos problemas en el pasado. Bolivia ha sido uno de los países que más ha sido afectado por las crisis internacionales y demás. Entonces ha tenido que hacer varios cambios. ¿Ya? Los cambios siempre son favorables, ¿sí? En el sentido de ir creciendo más. ¿Ya? Pero todos tienen que estar de acuerdo en realizar el cambio. ¿Ya? Entonces, existe, nos dice, una necesidad de control. Antes no se controlaban mucho las instituciones financieras, entonces muchas instituciones financieras se aperturaban y cerraban, ¿sí? Ahora existe un requisito de necesidad de regulación a nivel mundial, ¿ya? Les voy a comentar algo, por ejemplo, sí, estamos hablando del 2001, en esas épocas había una crisis mundial, ya en la cual, sí, bueno, antes de entrar a la crisis mundial, vamos a hacer un preámbulo, sí, la situación estaba favorable, ya les comento que muchas personas estaban, bueno, o sea, querían hacer lo que se llamaba el sueño americano, que era comprarse su casa. Entonces muchas personas, miren, iban al banco, sacaban un crédito y se compraban su casa. Cuando un banco te va a dar un crédito para comprarte una casa, generalmente en su mayoría te dan con crédito con garantía hipotecaria, ya cuando es compra. Entonces, ¿qué significa? Que vos hipotecas la casa. La casa queda a favor de la institución financiera, ¿ya? Entonces, si ya un banco, si te presta y en caso de que vos no cumplas, no pagues tus cuotas, te va a notificar varias veces y procede, por último, a hacer la incautación y el remate del bien inmueble para recuperar lo que te ha prestado. Ya, entonces no te convendría de no pagarle al banco, ya perderías la casa. Sí, entonces muchas personas veían que la situación era favorable,
los precios de las casas iban subiendo, habían bancos inmobiliarios que se han creado que cobraban intereses altos. Ya entonces el interés tampoco era regulado, te cobraban 15, 20, han llegado casos en los cuales han cobrado más del 36% anual. Sí, entonces ha habido una situación desfavorable para los consumidores financieros. Muchas personas del área rural incluso no podían acceder a los créditos, sí, porque les pedían muchos requisitos, garantías que no podían cubrir. ¿Ya? Bueno, entonces esto era lo que pasaba a nivel internacional. Muchos te decían invertir en casas, comprate, digamos. Bueno, pero les comento que como todo efecto, este efecto se ha llamado la burbuja inmobiliaria, el precio de las casas ha subido, ha subido, ha subido, y de pronto ya ha explotado. Estamos hablando del 2007, ya miren, 6 años ha pasado de un auge, y después de eso ya se empieza a sentir la crisis, empieza a subir los precios de las casas y empieza a bajar de golpe. Ya, entonces miren, se ha bajado de golpe el precio de las casas y el banco, imagínense que te ha prestado $100,000, esa casa ya no valía $100,000, valía $50,000 o menos. Ya entonces habían esas dificultades. Las personas por eso no han podido pagar sus créditos ya, y los bancos, como hablábamos en el pasado, han tenido que ejecutar la hipoteca. Ya como era garantía hipotecaria, entonces han rematado lo que son los inmuebles. Por eso ahí dice ejecución de las hipotecas, ¿no? Caen los precios de las casas. Ha habido muchas personas que se han quedado sin casa, no han podido pagar al banco, entonces han hecho movimientos sociales, que el banco estafa, engaña, sí, entonces había la quiebra de los bancos, porque muchos bancos han prestado bastante dinero, no han podido recuperar, no había quien les compre, la casa que han prestado a $100,000 ya no valía $100,000, 50,000, entonces han quebrado. Ahí en esa época está surgiendo también el banco, que Unión, por ejemplo, el Banco de la Unión se llamaba, que ha quebrado y el Estado ha recuperado algunos bancos, ¿sí? Entonces ha ido comprando acciones que estaban a precio de gallina muerta y los ha ido volviendo bancos públicos, ¿ya? De ahí que nace el Banco Unión, ¿sí? Bueno, miren, todos los bancos, esta crisis ha afectado a nivel nacional. Y hay varios bancos que han quebrado. Estoy hablando del Banco de la Vivienda, Banco de Potosí, Progreso Nacional, Banco Latinoamericano de Desarrollo, Banco Agrícola, Banco Minero, Fonet, CACEN, Banco Americano, San José Obrero, Banco Sur, Banco de Cochabamba, Videsa, Banco de Crédito. Eh, Miren, tantas instituciones financieras que han ido quebrando producto de que no han podido ya afrontar la crisis, en este caso, que se les ha venido de golpe. Ya, bueno, entonces surge la necesidad de hacer más control a las instituciones financieras porque había mucha desconfianza en el sistema financiero, producto de que las personas decían, si el banco por ahí quiebra, entonces mejor ahorraré en mi casa, decían, ¿no? En los colchones, entonces ahorraban en cajitas, latas. Y bueno, entonces a través de este control ya con la ASFI ha habido menos instituciones financieras que han quebrado, no como la cantidad que les he mostrado, ya, pero bueno, o sea, se ha buscado ya garantizar eso. Entonces sale esta nueva ley 393 del 2013 que tiene 5 pilares. La función del Estado en el sistema financiero, la constitución o estructura del sistema financiero, la protección al consumidor, atención al sector productivo y garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Ya, entonces primero la ley 393 se va a encargar de establecer hasta dónde puede afectar el Estado al sistema financiero, qué decisiones puede tomar y demás. Ya, entonces vamos a empezar a estudiar eso. Después de eso viene la estructura, qué instituciones componen el sistema financiero. No se puede crear ninguna institución financiera fuera del sistema financiero.
Ya está prohibido realizar intermediación financiera si no estás regulado por la ASFI. Ya entonces va a haber muchas instituciones microfinancieras que no están reguladas por la ASFI porque no cumplen toda la normativa que hemos visto. Entonces, a estas instituciones poco a poco ya se les va presionando y al final terminan cesando. Ya es como los Bitcoin, criptomonedas, que en algún momento estaban surgiendo con mucha fuerza, pero la ASFI ha empezado a difundir mensajes de que se puede tratar de una estafa piramidal, de que está mal todo eso, y al finalizar ya no se puede captar recursos, se ha quedado ya en la normativa de que no se podría captar recursos del público si no eres una entidad autorizada por la ASFI. Ya. Bueno, entonces empezamos a revisar y primero vemos el rol del Estado. El Estado tiene dos roles. Primero, puede participar directamente en el sistema financiero a través de instituciones financieras creadas por el mismo sistema financiero. Ya como por ejemplo el Banco Unión, dijimos que el Banco Unión no era un banco público que se ha creado inicialmente, sino es un banco donde el Estado ha comprado la mayoría de las acciones, 97% en total. Ya entonces, por lo tanto, toma las decisiones en el Banco Unión, ¿sí? También tiene el BDP, que es un banco que se ha creado junto con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ya 80-20%, donde el Estado tiene la mayoría, el fin apoyar al sector productivo. Y también tiene una tercera categoría que no la explota aún, que sería ya las entidades financieras públicas de desarrollo, que es una categoría que más que todo se trabaja en los municipios ya y departamentos. Sí, por otro lado, puede dirigir y controlar qué están haciendo las instituciones financieras y demás. Entonces, utiliza el órgano ejecutivo del Estado, que sería los diputados, senadores, el legislativo, ya a través de leyes. Por ejemplo, se han promulgado leyes para las tasas de vivienda social y las tasas productivas. Ya, entonces, en el caso de las tasas, por ejemplo, de vivienda social, estamos hablando de 5,5, 6 y 6,5%. Ya en cambio en las productivas oscilan, dependiendo del tipo de empresa, entre 6, 7 y 11%. Ya, ahora existe un Consejo de Estabilidad Financiera, dijimos, donde se reúnen las cabezas máximas ya para poder sí ver que el sistema se mantenga estable en el tiempo. Y por último, la ASFI, que tiene la autoridad, es autónoma, ya que va a ir controlando. Toda esa normativa que yo les he mostrado tienen que cumplir las instituciones financieras. Ya. Bueno. Entonces, hemos dicho que el órgano ejecutivo controla las tasas. ¿Lo ve? Dos tasas han sido fijadas. O sea, ¿qué significa que estas tasas han sido fijadas? Que nadie puede dar créditos mayor a esas tasas. Ya, por ejemplo, en el caso de los créditos de vivienda son 5,5, 6 y 6,5%. Nadie puede cobrar 7% por un crédito de vivienda de interés social. Puede cobrar menos, digamos, un 4, 3, pero como les decía, no puede cobrar más de 6,5, ¿no? Los productivos lo mismo. Ya entonces son tasas establecidas por el órgano ejecutivo, ya con el fin ya de garantizar que, bueno, obviamente las personas puedan acceder a tener su primera vivienda y el sector productivo pueda beneficiar para su producción que no sea afectada. Ya, también el órgano ejecutivo exige a las instituciones financieras que abran poco a poco agencias móviles o agencias fijas en sectores donde no llega generalmente la banca comercial. Entonces va a haber municipios o departamentos, ¿sí? Donde no hay muchas instituciones financieras. Entonces la ASFI poco a poco exige a las instituciones que vayan abriendo ya en estos sectores, sí, agencias o por lo menos agencias móviles. Sí, bueno, en el caso de la cobertura geográfica es similar, tratar de llegar a los sectores más alejados, sí, en la cartera de créditos que
un banco también tenga créditos productivos, ya entonces todas esas exigencias les va a ir dando a las instituciones financieras. Entonces van a llegar comunicados donde nos van a exigir que nosotros ya vayamos abriendo nuevas agencias en los lugares ya donde no llegan muchos. Bueno, aparte de eso, sí, va a controlar las comisiones. En el pasado había que los asesores de crédito a veces excedían, cobraban montos extra, adicionales, ya, por el tema, sí, de pagos, digamos, ¿no? Les decían, estos trámites voy a realizar, entonces me tienes que dar 100, 200, digamos, ¿no? Entonces, gastos extra, sí, comisiones extra. Entonces, eso está prohibido y ha ido controlando también la ASFI, ¿ya? Protección al consumidor ha exigido que las instituciones tengan un código de conducta, ya para tener mayor transparencia, ha creado la unidad de defensoría del consumidor. O sea, si vos eres cliente y de pronto eres mal atendido, ya vas sí, a ir a defensoría del consumidor y ahí vas a poder poner tu queja y se te va a atender ya todos los reclamos que tengas, ¿no? Entonces, si es que el banco no puede dar solución, entonces pasará, como les decía, a lo que es, sí, punto de reclamo, ¿ya? Y por último, en el caso de los daños económicos, a veces hay instituciones que podrían perder, se generan daños, entonces se va a mantener el tema de los seguros, ¿ya? Si es que hay, por ejemplo, pérdidas, daños y perjuicios, digamos, ocasionados a algún consumidor financiero, entonces a través de estos sistemas de previsión se va a poder dar solución también. Ya en el caso de los contratos, sí, también antes les comento que habían contratos que a veces tenían cláusulas que tenían doble interpretación, entonces se va a ir controlando también eso de que no existan cláusulas con doble interpretación. Se van actualizando los contratos, ya financiamiento para el desarrollo productivo, ya salen nuevas garantías, aparte de las garantías prendarias, las garantías personales, sí empiezan a aparecer las garantías no convencionales, que son garantías ya que, bueno, son garantías que son dirigidas al sector productivo, ¿ya? Bueno, entonces a veces los productores no tienen terrenos, sí, que están, bueno, o sea, que no están en derechos reales. Entonces, eso si es que el banco los detiene como garantía, no va a poder rematarlo, ¿lo ven? Porque no le corresponde. Si tiene que estar en derechos reales, no va a poder poner un gravamen o una anotación preventiva. Entonces, por lo tanto, debe bueno, esas nuevas garantías se exige, antes no se le pedía muchos requisitos ya al sector agropecuario, entonces no podían sacar crédito. Y bueno, apoyar al sector rural ya y generar bases de datos de información. Ya entonces las bases de datos de información sí, permiten saber cómo está pagando el consumidor en otro banco, en este caso, ¿no? Imagínense que el cliente tiene una deuda en Bancosol, ya, y viene a la institución Banco FIE, ¿no? Quiere sacar un crédito. Entonces revisamos su central de información crediticia y ahí vemos cómo ha ido pagando, ¿lo ves? Así como así su comportamiento crediticio. Hay otras centrales, como por ejemplo la central de reclamos y sanciones, que es cuando vos como cliente pones un reclamo, se carga en una base de datos que tiene el ASFI para ver cómo se está dando solución a ese problema. Riesgo operativo, a veces las instituciones tienen riesgo operativo. Cuando hablamos de riesgo operativo se refiere a todas las pérdidas ocasionadas por los mismos trabajadores de la institución, por fallas de sistemas, por malos procedimientos y otros más. Ya. Y bueno, la función social y el control que deben realizar para dar un mejor servicio con calidad y calidez a la
a los consumidores financieros por parte de la institución. Ya dijimos que participa directamente a través del Banco Unión. Miren, tiene una agencia móvil que va a ir a los sectores más alejados, lo llaman en este caso el SARIRI. El Banco de Desarrollo Productivo tiene el objetivo de realizar actividades de primer y segundo piso, eso ya hemos explicado a qué se refiere. Ya, el primer piso es cuando puede dar créditos, cajas de ahorro, o sea, contacto directo con el consumidor. En cambio, de segundo piso es cuando realiza operaciones con instituciones. Ya, miren, entonces realiza asistencia técnica, educación financiera, entonces va apoyando netamente al sector productivo. Igual hay esta categoría que todavía no la ha utilizado, que puede diseñarse con convenio con departamentos o municipios. Esta es la estructura que ya hemos hablado bastante del sistema financiero. Tenemos las entidades financieras del Estado, ya tenemos las privadas y empresas de servicios financieros complementarios. Ahí están sus capitales que necesitan para poder ser creadas. Ya los bancos múltiples realizan todo tipo de operaciones, en cambio los bancos pymes solo hasta la pequeña y microempresa. Los bancos múltiples obviamente tienen un mayor capital, en cambio los bancos pymes su capital es un poco limitado, entonces no pueden arriesgarse a trabajar con grandes empresas ya porque pondrían en riesgo su patrimonio, entonces por eso solo trabajan con pequeñas y medianas empresas y las microempresas. Una entidad financiera de vivienda, dijimos que mínimamente deben ser 500 socios, ya ustedes igual se pueden volver socios de una AFB. En el caso del patrimonio, ya el 75% va a pertenecer a los socios y un 25% a las reservas que va generando la institución. ¿Ya? Ahora, en el caso de las entidades financieras comunales todavía no hay ninguna institución, ya, pero es cuando se abren en comunidades, así pequeñas instituciones financieras de apoyo comunitario. Las IFDs como FUBODE, ya Ecrecer, Diaconía, Sidre y otras más, sí, entonces tienen un enfoque social, tratan de llegar a los sectores donde la banca común no llega, ya entonces esa es su finalidad. Y bueno, tenemos arrendamiento que se encarga de alquilar maquinarias, equipos, ya dijimos. Tenemos el tema de función social. Todas las entidades deben, aparte obviamente de realizar sus operaciones, deben tener gestión social, por eso presentan sus informes en las memorias anuales, ya informes relacionados, sí, con lo que es responsabilidad social empresarial en este caso. Ya, bueno, esto ya hablamos, dijimos que para proteger al consumidor, cada institución debe tener un código de conducta que es como un reglamento donde va a estar ya los protocolos de cómo atender a los clientes, de qué manera se va a sancionar si un trabajador atiende mal, entonces todo eso. Defensoría del Consumidor es una unidad que ASFI ha creado para atender en segunda instancia los reclamos de los consumidores. En primera instancia, cuando hay un reclamo, la institución debe solucionar, pero si no pasa a segunda instancia, donde ya los reclamos, sí los atiende la ASFI directamente. ¿Cómo proteger al autista? Entonces va a haber maneras de previsiones, como por ejemplo el encaje legal, que es un monto de dinero que las instituciones financieras deben dejar en el BCB, ya el Banco Central de Bolivia, ya en el caso de quiebras, digamos, se puede utilizar ese dinero, ¿ya? Apoyar al sector productivo, hemos dicho que han creado garantías no convencionales, ya como estas de acá, instrumentos y mecanismos de apoyo, ya para el sector rural, ya tratos diferenciados, horarios de atención, condiciones de pago. Y en el caso de la estabilidad y solvencia se han establecido algunos indicadores como por ejemplo el CAP. El CAP es uno de los indicadores que más se utiliza, que es el coeficiente de adecuación patrimonial. Esto igual lo vamos a aprender a calcular ya cuando empecemos a revisar la parte práctica de las cuentas. Sí van a ver que no es nada complicado. Sí, pero como les decía, debemos basarnos todo lo que hagamos en la normativa ASFI. ¿Ya? Sí. Y bueno, con eso
hemos terminado esta presentación relacionada a la ley 393 de servicios financieros, ¿ya? Ahora, miren, esta ley no había, recién ha habido el 2013, ya entonces ha habido varios cambios en el sistema financiero, ya que han generado obviamente mejoras en este caso para que sea más eficiente el sistema. Antes, como les decía, ha habido varias quiebras de bancos y demás, entonces por lo tanto no era tan eficiente el sistema. Ya. Ok, vamos a hablar de esto que ya lo hemos visto, sí, pero vamos a entrar un poco ya más de manera específica, pero primero, ¿qué dudas tienen al respecto? A ver, denme un minutito, vamos a ver en el chat, pueden colocar sus consultas en el chat también. Creo que no, a ver otro mensaje. Ya, vamos a hacer una práctica en clase para poder realizar, para poder terminar de ver esta parte introductoria. Ya como les decía, eh, les envía un documento al WhatsApp, ¿sí? Si es que alguien recién se ha integrado, entonces van a solicitar a sus compañeros que les envíen, ¿ya? Pero es este, ¿sí? Este. Ya con esto vamos a terminar, ¿sí? ¿En qué consiste la práctica que vamos a hacer? Entonces van a abrir el documento y van a realizar un mapa conceptual de manera individual, ¿ya? El mapa conceptual va a ser hecho a mano, es sobre justamente este tema, son 30 páginas, ¿sí? Entonces yo les voy a dar una hora para que puedan terminar de realizar el mapa conceptual y lo puedan subir a la plataforma Moodle. Después de eso ya vamos a proceder con el avance nuevamente y vamos a ir aclarando las dudas que puedan llegar a tener, ¿sí? Entonces, quiero que hagan un mapa conceptual ya para cerrar este tema y ya no tengamos más dudas relacionadas al respecto. Ya yo estoy creando en este momento una tarea. Está la tarea 1 grupal, la tarea 2 grupal y voy a crear una tarea 3 que va a decir mapa conceptual. Entonces les voy a dar una hora, creo que es suficiente para poder realizar. Entonces tenemos una hora para realizar el mapa conceptual del libro que les he pasado. ¿Ya por qué quiero hacer esto? Para evitar dudas que puedan llegar a tener. Ustedes sé que muchos no, bueno, obviamente están escuchando la presentación, ya, pero siento que hay algunos espacios vacíos todavía ya en el tema y el uso de conceptos, ¿sí? Entonces seguir avanzando sin dar una retroalimentación va a ser muy complicado. Ya seguir nutriendo de más conocimiento si no están las cosas bien claras. Ya, entonces una horita tenemos para hacer el mapa conceptual. Si se quieren media hora más lo vamos a ampliar, pero sería ese tiempo máximo. Ya, entonces pueden empezar a trabajar. Este documento dice capítulo 1, ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp y ya pueden empezar a trabajar. Ya.
La entrega es individual, estoy generando ahorita, como les decía, para que puedan entregar ya el documento, ¿sí? Hecho a manos, por si acaso, ya entonces pueden empezar a trabajar nomás ya para alguna duda, a ver tal vez que tengan. Creo El que no, ¿verdad? resumen Se es sobre esta entiende, parte, simplemente hacer licenciado, un mapa. licenciado, disculpe. Sí, que El el resumen mapa es sobre conceptual es sobre esto. de gestión Sí, bancaria mapa y conceptual o cuadro, sino. Sí, exacto, ya, para que no haya ninguna duda y ya con eso cesemos y empecemos a entrar a la parte práctica. Ya, entonces vamos a esta dinámica, repito, como retroalimentación y con eso ya vamos a estar, ya vamos a estar más a tope, ¿ya? Ok, he creado ahorita, dice mapa conceptual, ahí lo suben, ya tenemos una hora y media máximo yo les he generado, ¿sí? Entonces, empiecen a trabajar, ya. Pueden desconectarse si quieren, ya, y nos conectamos nuevamente a las 4:30 para proceder con el avance, ya. 4:30, tómense un receso más si gustan, pero 1 hora y media tenemos máximo para hacer esta práctica en clase, ya. Y 4:30 volvemos a retomar el avance ya entrando a la parte práctica, ¿sí? Es la parte de colocaciones, ya que es, bueno, es el activo principal de una institución financiera. Ustedes ya conocen qué instituciones financieras hay en el mercado. Ya entonces las entidades de intermediación financiera van a tener lo que son el crédito como su principal activo. Ya entonces eso es lo que vamos a trabajar, vamos a revisar ahora, ya en relación a productos financieros, las colocaciones, donde ya nos vamos a ir enfocando un poquito más a la parte práctica, ¿ya? Después de eso, ya el día de mañana vamos a empezar a revisar las cuentas. Les voy a pasar, como les decía, el manual, ya donde vamos a ir ya a realizar lo que es el estudio de cada una de las cuentas y el armado de los estados perdón, los estados financieros, ya, tanto el estado de situación patrimonial como el estado de ganancias y pérdidas. Bueno, a ver, denme un minutito, creo que alguien más está conectando. Ya, creo que no. Ya, esto ya vimos. Bueno, debemos entender que todo lo que nosotros vamos a realizar está enfocado en la normativa ASPI, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de la normativa ASPI, nos referimos a 10 libros, ¿sí? Son 10 libros ya en los cuales, bueno, o sea, 10 libros donde va especificando todos los requisitos que debe cumplir, ¿sí? Una institución, en este caso, una institución financiera. Si una institución financiera incumple alguno de los libros, ya va a ser sujeto a sanciones, ya sanciones establecidas. Ya entonces, por lo tanto, las instituciones financieras cuidan de cumplir la normativa, van a tener constantemente auditorías, ¿sí? Para ver que se esté cumpliendo cada uno de los libros. Yo les he pasado este documento, ustedes lo tienen, es el repositorio, ahí están los 10 libros,
por ejemplo, lo que exige la ASFI en colocaciones, en captaciones, en riesgos, en auditoría externa, en envío de información. Por ejemplo, si una institución financiera no envía no envía un informe a tiempo, las multas son fuertes. Estamos hablando de multas de 20.000 UFBs, 30.000 UFBs, ya. Entonces, son necesariamente multas ya altas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos nomás cumplir a cabalidad la normativa ASFI en este caso, ¿sí? Ahora acá ya habla un poco del tema de responsabilidad social que debemos cumplir ya con lo que son ya nuestros clientes, nuestros socios, si son las cooperativas. Y bueno, y también un poco el tema del control interno, o sea, al manejar dinero de los audistas, entonces se maneja ya bastante dinero, ya. Por lo tanto, se debe cuidar y se debe tener los controles internos respectivos. Ya. Bueno, hay 5 tipos de crédito, un resumen rápidamente. Tenemos el crédito empresarial, pyme, microcrédito, tenemos un crédito de consumo, tenemos un crédito de vivienda. En el crédito de consumo hay crédito de consumo para dependientes, hay crédito de consumo para independientes. Ya tenemos los créditos de vivienda para compras, de facción, ampliación, construcción, todos los relacionados a vivienda. Y dijimos que estos 3, que son el empresarial, pyme y microcrédito, va a depender de el indicador, ¿no? Del tamaño de la empresa que sea. Dijimos que vamos a utilizar esta fórmula que yo les he sacado del documento que les he pasado igualmente, ¿ya? Donde especifica, obviamente, más detallado. Aquí está copiado un poco como imagen. Ya este PDF igual yo les voy a pasar una vez termine la presentación, ya, pero es un resumen respecto a todo lo que realiza ya la institución financiera ya dentro de lo que es sus operaciones normales, ya. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, dependiendo del tipo o rubro, tenemos producción, tenemos comercio, tenemos servicios, ya. Entonces reemplazaremos acá, sí, sus ingresos por año, su patrimonio y su personal ocupado. Esto ya lo hemos visto también las calificaciones como retroalimentación. Dijimos que la calificación de los créditos, o sea, cada cliente va a tener su respectiva calificación. La mayoría de los clientes tienen categoría A, eso es cuando cumplen normalmente sus obligaciones, pero mientras más se vayan retrasando, su categoría va a bajar a B, va a bajar a C, va a bajar a D, dependiendo de los clientes que son un poco morosos, ¿ya? Entonces, según los días de retraso, baja la calificación. ¿Para qué nos va a servir esta calificación? Nos va a servir para sacar indicadores como el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial. Entonces, nosotros vamos a utilizar ya los activos ponderados a riesgos. Entonces, vamos a tener que ver cuántos clientes hay con A, cuántos clientes hay con B, C, D. Entonces, eso nosotros lo vamos a estructurar cuando empecemos a armar las memorias anuales, ¿sí? Entonces, es una información ya, como les decía, que nos va a servir más adelante, sí, que se utiliza cada tipo de crédito, tiene su respectiva tabla y eso se traduce en la previsión. Las previsiones son montos de dinero que exige la ASFI que la institución financiera deba previsionar, ya, o depositar dinero en este caso. Ya, por ejemplo, si el cliente debe unos 10.000, ya, y tiene categoría C, la ASFI te va a pedir que el 20% del saldo que debe puedas previsionar. Ya, entonces de esa manera va a funcionar. Ya. Lo mismo, miren, si ya el cliente se ha retrasado mucho, está en categoría F, ya estaríamos, se le pide al cliente que previsione ya hasta el 100% en este caso. Ya, entonces cuidamos todos esos detalles. Bueno, ¿cuáles son las fases de un crédito? Ya las fases de un crédito
Sí, tenemos lo que es la promoción, solicitud de créditos, excepción. Entonces, todo esto, por todas estas etapas pasa un crédito dentro de una institución financiera. Entonces, los asesores de crédito van a ser o oficiales de negocio que se llaman, van a ser los encargados de ir a revisar, ya que, bueno, van a ir a promocionar primero los créditos, luego van a hacer una evaluación y revisar que el cliente cuente con la capacidad de pago para ser apto de crédito, en este caso. Si es apto de crédito, se le va a otorgar un crédito, si no, obviamente, ya no se le va a otorgar el crédito. ¿Sí? Entonces los asesores promocionan, una vez que el cliente viene, llena una solicitud de crédito, se recepciona los documentos y garantías que exige cada institución, se verifica el domicilio, el negocio, se va armando los estados de resultados, se evalúa la capacidad de pago, entonces todos estos capítulos lo vamos a ver. Ya, entonces el asesor va a promocionar, utiliza estrategias como visita puerta a puerta, alianzas estratégicas con asociaciones, a veces hacen alianzas con líneas de autotransporte, asociaciones productivas, lo que es más que todo, hacen convenio con sindicatos, cuestión de que se beneficia a sus asociados en este caso, ¿ya? Después de eso vienen las reuniones grupales, a veces mejor es reunir en grupos, ¿ya? Entonces van organizando reuniones con lo que son sindicatos, con asociaciones, con grupo de personas, entonces van a las empresas, piden espacio en las asambleas que tienen, reuniones, entonces aprovechan para promocionar créditos que les podría interesar a algunos. Muchas instituciones van a ver que van a las ferias regionales, algunos ya utilizan sus mismos clientes para promocionar, sí, a través de recomendaciones y obviamente el seguimiento constante a cada uno de los clientes. Se le pide al cliente que venga a la institución, viene a la institución, se revisa sus antecedentes de crédito, o sea, cómo ha ido pagando. Para eso necesitamos revisar en el BIC y en el SIC. ¿No ven lo que les decía el anterior vez? El Buró de Información Crediticia de Infocred o Infocenter. Y también tenemos que revisar el SIC-ASFI, que es la Central de Información Crediticia de la ASFI. Ya, ese es gratuito. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si tienen una deuda o cómo han pagado o si han terminado de pagar, pueden ir y les van a dar un informe gratuito ya de lo que deben en las instituciones financieras en la ASFI, que es acá en la calle Colombia entre 25 de mayo y España. Ya, entonces te piden ya que no tengas eh, créditos vencidos en este caso. Ya eso les voy a explicar porque sí necesitamos conocer cómo se compone la cartera es así, miren, cuando vos estás, todos los créditos, incluso créditos en mora y créditos que se están pagando normalmente, nosotros lo llamamos cartera bruta, ¿ya? La cartera bruta va a contener entonces todos los créditos ya tanto vigentes como en mora. Ahora, los créditos empiezan desde cartera vigente. Cartera vigente consiste en que los créditos se están pagando con normalidad, ¿ya? Y después de eso ya tenemos, sí, lo que son el crédito, ya cuando el cliente deja de pagar, sí, entonces pasa a una cartera en mora, sí. Entonces, cuando ya tenemos una cartera en mora, pasa a categorías desde cartera vencida, cartera en ejecución, cartera castigada, ¿ya? Contablemente se encuentra, sí, las cuentas. A ver, déjenme abrir un documento, voy a ver si lo tengo a la mano. Ya, miren, voy a abrir una memoria anual, ya que es un resumen de la situación financiera y la contabilidad que se ha manejado de una institución financiera. Déjenme un ratito, voy a abrir. Ya, miren, por ejemplo,
ejemplo, esta corresponde a la cooperativa Incawasi, ya que ustedes han debido escuchar hablar de esa cooperativa. Es una cooperativa de ahorro y crédito abierta, ya ahí tiene todo lo que ha pasado en una determinada gestión. Entonces, cada año las instituciones van emitiendo una memoria anual donde demuestra ya a sus clientes, a sus socios, los resultados financieros que han llegado a tener. Ya, a ver, déjenme un ratito ir. Ya, estos son los estados financieros que les decía de una institución financiera. Estamos hablando de una cooperativa de ahorro y crédito. Ya, cuando hablemos del balance general, nos estamos refiriendo a un estado de situación patrimonial. Ya, entonces el estado de situación patrimonial, sí, va a ser el balance ya de la institución financiera. Varía, miren, si ustedes revisan, no es el de una empresa, no, producción o una empresa de servicios o una empresa tiene sus propias cuentas, van a encontrar cuentas que tal vez no las han escuchado, por ejemplo, a ver bienes de uso, inversiones permanentes, previsiones, ya, entonces miren, primero tenemos el activo disponible, que sería las disponibilidades, ya que, o sea, no van a escuchar ese término activo disponible en instituciones financieras se llama disponibilidad. Aquí está el efectivo, caja de ahorro y demás. ¿Ya? Después de eso tenemos inversiones que realiza la institución financiera a corto plazo como inversiones que realiza a largo plazo. O sea, mucho del dinero que se maneja puede ser que la institución invierta en acciones en la bolsa de valores, ya puede ser que compre bonos, DPFs, digamos, ¿no? Para ganar algún porcentaje de interés. Entonces, a eso se refieren las inversiones temporarias inversiones permanentes que va a ir realizando, ¿no? la institución. Y ahora aquí está la cartera, ¿sí? Esta es la cartera, ya, la cartera total. Tenemos la cartera vigente. Luego, bueno, a ver, miren, esto funciona así. Cartera vigente es cuando el cliente está pagando normal, no tienes retrasos. Si tienes retrasos son pequeños, pero los retrasos no superan los 30 días. Cuando el cliente deja de pagar más de 30 días, puede llegar a entrar a cartera vencida, ¿ya? Entonces, pasa los 30 días que el cliente no paga y no paga, entonces ya entramos a cartera vencida. Pasa unos 60 días más, ya que el cliente no ha pagado todo eso, entonces ya podemos estar entrando a cartera en ejecución. ¿Sí? Entonces, miren, hay 6 millones que están en cartera en ejecución, o sea que muchas personas no han pagado, ¿sí? Y la cartera reprogramada o reestructurada es cuando el cliente, se acuerdan cuando hubo el tema de la pandemia, muchos pidieron reprogramar sus créditos, ¿ya? Entonces, esta cantidad está reprogramada. Y ahora miren acá, bueno, hay otro más que se utiliza como productos devengados por cobrar. Ya son productos en los cuales son como cuentas por cobrar que tienen inversiones que han realizado, pero a corto plazo. Ya la institución financiera, vamos a ir revisando cada uno de ellos. Sí, pero acá entran las previsiones. ¿Se acuerdan que yo les decía que mientras más se retrasa un cliente, la institución financiera debe previsionar? Entonces, todo lo que ha ido previsionando, ¿sí? Ya porque va a haber algunos clientes que no los vamos a encontrar, van a estar en categoría F. Entonces, todas esas previsiones, miren, en esta institución ascienden a 12 millones. Entonces, harto, porque hay mucha cartera en mora. Después de eso ya vienen las cuentas por cobrar, los bienes realizables, que sería en este caso los inventarios que tiene, todo eso. Inversiones, bienes de uso, ahí entraría en el tema de los activos fijos más que todo, ¿ya? Y bueno, luego vienen las deudas que tienen. Les decía que la principal deuda que va a tener la institución financiera son los ahorros
TPFs, que es un dinero que no pertenece a la institución, hay que devolver. El ahorrista ha venido, ha confiado en la institución y ha dejado su dinero. ¿Ya? Entonces, ya debemos devolver, por eso se va a llamar ya obligaciones con el público, ya todos los ahorros de PFs, todo el dinero que ha dejado, ya, ¿sí? Obligaciones con instituciones fiscales, ya estamos hablando como el BCB, con lo que son necesariamente instituciones que dependen ya del Estado, como el Banco Unión, el BDP. Entonces ahí vamos a tener que tal vez hemos pedido un préstamo, tal vez necesariamente ya hemos tenido alguna complicación y hemos pedido un préstamo, ¿ya? Entonces tenemos que ir pagando, ¿no? Entonces el saldo que debemos ahí va a entrar. Obligaciones con los bancos y otras entidades de financiamiento, tal vez nos hemos hecho prestar de Cofuturo o de otra institución, entonces ahí pagamos. Previsiones, ya, que hemos realizado para el tema de sueldos y salarios y otras obligaciones más. Entonces ahí entra. El patrimonio va a estar compuesto por el capital social, es el capital que ha ido reuniendo la institución, los aportes, los ajustes, ya, y todas las reservas, en este caso. ¿Sí? Ok, a ver, denme un minutito. Un minutito, voy a desconectarme en unos 2 minutitos. Ya, entonces, como les decía, sí, todo lo que estamos aprendiendo ya nos está sirviendo para ir entendiendo cómo se está estructurando cada una de las cuentas. Yo recuerdo que tenía algunos estudiantes en el posgrado y no sabían de dónde llegan las cuentas, o sea, ¿y esta cuenta para qué es? O la cartera, entonces empezaban a utilizarte, o sea, recién aprender cuando ya habían terminado la carrera. Entonces, por eso es muy importante que ustedes entiendan cómo funcionan, primero, qué instituciones financieras hay, cómo van funcionando, y después de eso ustedes van a tener la facilidad para poder entender ya cómo está estructurada una institución. Ya, así como tiene su balance, también tiene su estado de resultados, ya donde vamos a tener ingresos financieros, gastos financieros, ingresos operativos, gastos administrativos, y vamos a tener un resultado de la gestión. Miren, por ejemplo, esta institución, 23 millones, pero todo en gastos y al final se ha quedado con 1 millón. ¿No ves? Que ese resultado ya se va a ir traduciendo en los resultados acumulados. Ya, por ejemplo, miren, 2.309.000. Y acá tenemos los 2.309.000. Sí, los resultados, ¿no?, que hemos generado en la gestión. ¿Ya? Ahora, estas cuentas obviamente van a tener subcuentas. Y esas subcuentas sí están al final. O sea, se hacen las notas a los estados financieros en una auditoría y se va desarrollando cada una de las cuentas. Sí, en este caso, ya esto igual vamos a hablar, el encaje legal es un monto de dinero que se deposita en la institución financiera. Ya, aquí está, por ejemplo, la clasificación de cartera. Sí, aquí tenemos, ¿no ven? Miren de dónde sale, por ejemplo, otras cuentas por cobrar. Ya, los pagos anticipados, acá, por ejemplo, los bienes de uso, ¿sí? Los equipos, edificios y sus respectivas depreciaciones, como han debido entender en la contabilidad normal, ya solo que en banca nosotros lo llamamos bienes de uso, ya otros activos, los intangibles ahí entraría y otros más de organización. Aquí están las cajas de ahorro, los DPFs, operaciones restringidas, ya, y los devengados más, que vamos a hablar igual.
Ya miren, obligaciones a la vista, obligaciones con el BCB, con otros bancos. Ya entonces aquí están los financiadores, digamos, ¿no? Por ejemplo, tiene esta institución una deuda en la cooperativa San Carlos Borromeo. Ya había abierto una caja de ahorro ahí y ahí está ganando un interés, ¿no? Entonces, todo ese interés que está ganando va a ir sumando como otro ingreso extraordinario, ¿ya? Entonces, como les decía, eso es lo que estamos buscando, pero no podemos coser sin aprender paso a paso todo a lo que se dedica una institución financiera. En este caso, nosotros estamos empezando a aprender sobre la cartera de créditos, cómo se estructura la cartera de créditos, qué parte tiene, ya para poder entender fácilmente, ya. Y luego, cuando tengamos todos estos estados armados, vamos a aprender ya a hacer análisis financiero, pero basado en los indicadores que pide el ASFI respecto a evaluación financiera. Ya, miren, aquí están las carteras, ya vamos a ir teniendo distintas tablas relacionadas a carteras según el tipo que se encuentra, ya cartera vigente, cartera vencida, en ejecución, ya según el destino del crédito, o sea, para qué ha sido utilizado el crédito, ya entonces vamos a aprender las distribuciones, pero como les decía, esto lo vamos a hacer con calma. Ahorita estamos hablando de la cartera de créditos y nos vamos a enfocar en esto. Esta parte ya han visto que es muy importante si entra en lo que es, entra en el activo, ya las previsiones por incobrables en este caso. Ya ese es el término que estamos utilizando. Ya hemos dicho que el asesor va a hacer todo un proceso para evaluar un crédito. Miren, va a revisar qué documentos y garantías. Ya una institución financiera tiene su reglamento para otorgar crédito. Nosotros lo llamamos políticas de crédito. Entonces, una institución va a tener sus políticas de crédito donde establece hasta cuánto le puedes prestar a un cliente, va a establecer qué garantía puede presentar un cliente. Entonces, cuando vos en un futuro tal vez quieras ser asesor de créditos, te van a dar la política de crédito y eso vos lo tienes que saber de memoria para poder otorgar un crédito. Por ahí viene un cliente y te dice, tengo un test de NITO, me va a alcanzar para sacar el crédito, entonces tienes que tener el conocimiento y la seguridad de poder informarle bien, ¿ya? Si es que, digamos, no puede, obviamente le decimos que no puede, pero si puede, entonces ya empezamos a ayudarle y armamos el crédito correspondiente. Miren, esto corresponde a una política de créditos de una institución financiera. Me voy a ir justamente a la parte final, donde se encuentra el tarifario ya de esta institución. Ahí dice el tema de gestión de mora. Miren, si saca de este monto a este monto, qué garantías puede presentar, los plazos, cada cuánto va a pagar. Entonces, cada institución tiene distinto, o sea, no es el mismo de cada institución. Entonces, ahí el asesor va a ir y va a ir otorgando créditos de acuerdo a la política de créditos que tiene esa institución, ¿no? Entonces, ahí tiene ya la política de créditos, ya que tiene esta institución y los porcentajes, las tasas en este caso, ya. Si saca de este monto a este monto, tal tasa, entonces varía. Ya como les decía, varía de institución financiera a institución financiera. ¿Ya? Bueno, entonces en evaluación crediticia, sí, le vamos a pedir al cliente garantías. Mínimamente se le pide el monto que está sacando, o sea, si está sacando 20,000, buscamos una garantía que equivalga al menos los 20,000. ¿Ya? Bueno, después de eso tenemos la verificación. El asesor de créditos va a ir a verificar el negocio del cliente ya y su familia. O sea, van a ver que si algunos han sacado un crédito o tal vez sus papás han sacado un crédito, han debido ver que el asesor ha ido a sacar fotografías de las cosas que tiene. Eso se llama activos fijos de la familia, ¿ya? Activos fijos del negocio ya sería cuando sacamos fotografías de las cosas que tiene en su negocio, ¿ya?
Igual, activo disponible, exigible, entonces el asesor se arma como un balance pequeño, ¿ya? Donde va a ir registrando todas las cosas que tiene el cliente, ¿sí? Miren, esto es de otra institución financiera, tienen todas sus planillas ya establecidas, ¿sí? Obviamente te va a facilitar algunas para que puedas tener la información, como les decía, me interesa que ustedes vayan queriendo aprender más. Tal vez en algún momento ustedes se dedican a ser analistas de riesgos, quieren entrar al mundo de los créditos, quieren entrar a lo que es auditoría, ya a UIF. Entonces, todos los que tengan ganas de seguir superando, creciendo, entonces, no tengan ningún reparo en consultarme y yo les voy a facilitar información. Ya, obviamente, a todas las personas que quieran aprender más en este caso, ¿no? No se queden con lo básico, ¿no? Que vayan aprendiendo, siempre tengan esa intención de ser curiosos, aprender más. Es ahora el momento en el cual ustedes tienen que empezar ya a ir enfocando todo lo que es su carrera, ¿sí? ¿Dónde quieren terminar? ¿De qué manera quieren terminar? ¿Quieren simplemente terminar con un título o tal vez llegar de mejor manera a la finalización de su carrera universitaria? Ya les hablé en la primera clase que esto es una carrera universitaria donde varios compiten, incluso tus compañeros y otras personas más de otras universidades, y al final los que mejor llegan a la meta son los que consiguen los mejores trabajos o también mejores emprendimientos, ¿ya? Entonces, traten de salir un poco de la zona de confort, no se conformen con lo mínimamente posible y ahora es el momento de esforzarse un poquito más, tal vez 15 o 20 minutos, dedicarle a aprender algo nuevo, ya entonces una media hora, digamos, ya aprender más sobre sistema financiero o sobre mercado de valores o seguros, van a ver que les va a servir de mucho cuando ustedes lleguen ya y van a poder aprovechar las oportunidades laborales que se les presenten. Hay pasantías, incluso les comento que ya pueden realizar cuando estén en últimos semestres, ya muchas de esas pasantías les sirven para quedarse en la institución misma ya e ir trabajando en este caso, ¿no? Entonces vean las maneras, yo siempre voy a ser un consejero que les va a brindar las mejores alternativas, ya, pero ya depende de cada uno de ustedes el desarrollo y el plus que le ponga ya a su formación profesional. Sí, entonces nosotros como asesores de crédito ya realizamos esto, ¿sí? Armamos su balance general y armamos su cálculo de capacidad de pago de un cliente, ¿ya? Entonces esto es lo que hacemos. Sí, en esta ocasión no les voy a pedir armar, ya vamos a hacer tal vez algún ejercicio, pero no creo, ya, pero como les decía, cada institución financiera tiene su propio sistema de evaluación, ya como ven acá, donde se va registrando empezando de las ventas, ya, entonces se registra las ventas diarias, las ventas semanales, las ventas mensuales que tiene el cliente, el costo, ya automáticamente va a ir traduciéndose, vamos a analizar las ventas, si registramos el inventario que tiene, el balance general, como les decía, lo hacemos en la verificación del domicilio del negocio, ya registrando las maquinarias, los muebles, todo lo que es vehículos, ya, entonces todas las cosas que tiene. Miren, por ejemplo, este señor tenía un televisor, un refrigerador, ya todo eso registramos, ¿sí? Y bueno, el plan de pagos, ya que hoy lo vamos a ver, ¿sí? Pero acá ya está establecido para poder ir imprimirlo y entregarle al cliente, pero hay que saber cómo se estructura. Entonces vamos a una pequeña práctica relacionada a eso. Y algo más, esto nosotros lo conocemos como el CAEDEC, el Código de Actividad Económica y Destino del Crédito. ¿Ya? Es un listado, el CAEDEC es un listado que ha creado la ASFI, ¿ya? Donde están todas las actividades a las cuales se puede dedicar una persona. Entonces nos ha pedido que nosotros elijamos la actividad que más se relacione con el cliente, ¿ya? Entonces, en este caso,
sí podemos elegir, ya por ejemplo, el señor se dedicaba a venta de vehículos usados, entonces será el código 50.102. Entonces, cuando hagamos la evaluación, ya acá tenemos que colocar el CAIDEC, ¿sí? Entonces se coloca y automáticamente va a ir saliendo, ¿ya? Todo esto ya está automatizado, ahí se registran los gastos del negocio y los gastos de la familia. Ya si sale positivo, sí, quiere decir que tiene capacidad de pago. En este caso nos dice que tiene capacidad de pago porque el cliente ya puede cubrir todas sus obligaciones, sus gastos familiares, sus gastos del negocio, sí, sin ninguna dificultad. ¿Ya? Aquí miren, estamos calculando su índice, lo que les decía, ¿no? El índice que hemos visto ya en la primera parte, donde dijimos si es microempresa, si es pequeña, si es mediana, entonces acá está el indicador. Y entonces es el indicador ya que nos permite saber ya si es micro, si es pequeña, si es mediana. Y entonces miren, al final estamos realizando los dos, estamos haciendo un análisis de su capacidad de pago, llenando todas esas planillas que les he mostrado. Muchas veces tenemos la dificultad de que el cliente no registra información, o sea, no registra sus ventas, no está acostumbrado a registrar sus ventas, ya entonces tiene esa dificultad, ¿sí? Bueno, se arma la carpeta de crédito con todos los formularios que exige la ASFI, ya, y la institución ha presentado o ha validado o autorizado para realizar. El comité revisa esa carpeta, se acepta, se desembolsa el dinero y se va a hacer un seguimiento y cobranzas para ver que el cliente vaya pagando normalmente. El seguimiento consiste en visitar al cliente una vez cada 2 a 3 meses. Y si el cliente no paga siempre, se hará una gestión de cobranza. Entonces serán todas las fases por las cuales pasa un crédito en este caso. ¿Ya? Y bueno, llegamos a esta parte que es el cálculo de la cuota de pago. Manejamos dos tipos de sistemas, ¿ya? O tipos de cuotas, métodos. El método alemán y el método francés, ¿ya? El método alemán para la cuota variable y el método francés para la cuota fija. Hay un tercer método, ya que es la cuota base más 3, que consiste en sumar a la tasa, la 3, la tasa de referencia o tasa referencial. Ya, entonces se va a ir sumando la 3 en este caso, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a empezar por la cuota variable o método alemán. Estamos suponiendo que un cliente está sacando un crédito para 5 meses, ¿ya? 5 meses. La tasa anual que está establecida por el banco es 18%, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sistema que nosotros realizamos? Vamos a hacer primero una amortización, vamos a gastar, ya el monto del crédito que está sacando es 8.000, lo vamos a ubicar en el punto cero, ahí los 8.000, no hay amortización, no hay interés y no hay cuota. Agarramos los 8.000 y lo dividimos entre el número de periodos que está sacando el cliente, en este caso entre 5. Me ha dado 1.600. 8.000 dividido entre 5, 1.600. Entonces voy amortizando cada mes y al final termino en 0. 0 significa que no debo absolutamente nada. Pero la institución financiera me está prestando los 8.000 y quiere ganar un interés. El interés es 18% anual. Lo divido primero entre 12 y me da 0,015. Dime. Ya, miren, estamos hablando de dos tipos de cuota, ya, y un tercero más. Sí, en este caso tenemos el método alemán, tenemos el método francés, ya. Para el método alemán, si agarramos el monto del crédito, lo ubicamos en el punto cero, no hay amortización, no hay interés, no hay cuota, y lo dividimos entre 5, que sería el número de periodos, ¿no? Son 5 periodos, entonces 8.000 dividido entre 5, ¿ya? Voy a hacer algo más dinámico.
Ya, agarro los 8.000, lo divido entre 5, miren, me da 1.600. ¿Lo ven? Entonces, los 1.600 amortizo. El método alemán se caracteriza porque es una amortización constante, o sea, es el mismo monto ya todos los meses. Como estoy amortizando, mi saldo capital disminuye. 8.000 menos 1.600, 6.400, menos 1.600, 4.200, menos 1.600, 3.200, menos 1.600, hasta llegar a cero. Cero significa que no debo absolutamente nada. O sea, siempre les tiene que salir cero. Ahora, cuando ustedes trabajen con dos decimales, puede ser que les haya salido una pequeña variación. Generalmente por el redondeo a veces les sale 0,02, 0,03, entonces lo mantienen. Si no, no hay problemas por el redondeo. Ya, entonces va a haber una variación hasta 5 centavos máximo, digamos, no 0,05 varía. Ya, ahora el interés, ¿cómo se hace? Primero agarramos el 18%. Ya, perdón, 18% lo dividimos entre 12, 1.5, es 1.5%, que si lo dividimos entre 100 va a ser 0,015, ¿lo ve? Para multiplicación directa. Ahora, si quieren multiplicar como porcentajes, depende de ustedes. Ya, agarramos el saldo capital, o sea, los 8.000, y lo multiplicamos por 0.015. Ahí están los 120, ¿ya? Para el otro, agarramos los 6.400 y lo multiplicamos por 0.015. 96. ¿Lo ve? Ahí tenemos el 96. A ver, vamos a hacer el 72 más. El saldo siguiente, 4.800 por 0.015. 72. Ahí tenemos 72. Ya sumamos 1.720. 1.696, 1.672. ¿Lo ve? Y al final sumamos y tenemos que acá me va a salir 8.000. Interés está ganando la institución financiera 360, ¿ya? Y bueno, ¿sí? La suma sería los 8.360, ¿ya? Esto es el método alemán, ¿ya? Esto, como les decía, yo les voy a pasar para que ustedes puedan tener. Entre más información tienen es mejor, pero sí hay que volverlas a revisar. Ya como les decía, desen siempre un tiempo para retroalimentar, o sea, volver a leer el material que hemos visto y van a ver que se va a entender claramente. Pero si ustedes el día de hoy agarran el material, escuchan la clase y no practican, va a ser muy difícil que se les quede la información. Ya ahorita es como ver una película, están viendo una película, pero al final no están tomando algunos apuntes. Entonces, es importante que ustedes hagan a la par. Ya por eso les doy algunas prácticas, ya les hago los mapas conceptuales, les hago para que vayan practicando, pero también depende un poco de ustedes, ¿no? De que vuelvan a darle una revisada al material que he visto en esta clase y puedan ya tener una idea un poco más clara, ya de lo que estábamos llevando, ¿sí? No les estoy pidiendo que, bueno, o sea, tómense mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, darles unos 20 o media hora ya para volver a retroalimentar y van a ver que el conocimiento se va a estar quedando. Si ustedes terminan la clase en la noche, le dan unas revisadas, unas repasadas, unos 15 a 20 minutos, van a ver que el conocimiento se va a ir manteniendo. Pero si no hacen eso y lo dejan para el día siguiente, nuevo conocimiento y al finalizar van a ver que se va a ir empezando a perder, ¿ya? Y van a tener dificultades. Entonces, como les decía, desen siempre un esfuerzo. Hay mucha información que se está dando en estas 3 semanas. Esa es una de las dificultades, ¿no? Del invierno, de que hay que cubrir todo el contenido que se cubre en un semestre ya en 3 semanas y media. Entonces, vamos a ir trabajando, pero también depende mucho del esfuerzo individual de cada uno, digamos, ¿no? Entonces ya dependerá de cada uno ya al aprobar la materia, sí, y algunos lamentablemente se quedarán en el camino, sí, entonces, pero como les decía, estamos abiertos a darles oportunidades, vamos a ver la manera de apoyarles, pero siempre cuando se note interés en parte de los estudiantes, ¿no? De las ganas de aprender, todo eso, ya.
Ok, ya aquí tenemos entonces la suma, la amortización más el interés, 1.720, la amortización más el interés, 1.696, ya, y tenemos ahí cesado el cuota variable. Ahora nos vamos al cuota fija, un método francés. Dime. Es la misma, mira, la amortización es la misma todos los meses, por eso se llama amortización constante. Sí, entonces los 8.000 simplemente lo divides entre 5 y te va a dar la amortización constante. Ya, a eso se refiere. En cambio, en otro tipo de plan, por ejemplo, en este, la amortización varía, ya, o sea, no es la misma. Entonces, este, por ejemplo, es el método de la cuota fija, es la misma cuota todos los meses, ya. Entonces, acá, si ven, tenemos una misma cuota, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que emplear esta fórmula para poder hallar los 1.404,20. ¿Qué datos vamos a reemplazar? El préstamo. ¿Cuánto está sacando el cliente de crédito? Está sacando 8.000. Pero en el anterior ejercicio era 5, en este acá nos da los datos que es a 6. Entonces, la N, que es el número de periodos, va a ser 6. El interés 0,015, entonces acá 1 más 0,015 elevado a la 6 por 0,015, 1 más 0,015 elevado a la 6 menos 1. Reemplazan en esa fórmula y les tienen que salir los 1.404,20. Practiquen, como les decía, utilicen una calculadora y van a ver que les va a salir 1.404,20. ¿Ya? Utilicen los paréntesis, porque si no utilizan los paréntesis saben que se va a ir multiplicando cualquier cosa. Ya, entonces traten de cuidar ese detalle. ¿Ya? Una vez que les salgan los 1.404,20, entonces repasamos. Acá, ya el interés, ¿sí? Vamos a copiar el monto que nos ha salido en los 6 periodos, ¿ya? Entonces, eso estamos copiando. Método francés, cuota fija. El anterior era cuota variable porque la cuota va disminuyendo, no es la misma cada mes. En cambio, esta es cuota fija porque es la misma cuota cada mes. Entonces, vamos a empezar desde acá hacia adelante. El siguiente dato que tenemos que obtener, entonces, es el interés. El interés, ¿cómo se calcula? Multiplicamos el saldo capital por la tasa en este caso, ya 8.000 por 0,015, 120. 6.715,80 por 0,015, 100,74. Restamos la cuota menos el interés. A ver, vamos a hacer, ya, a ver, ya tenemos 1.404,20 menos los 120 que me han salido, me va a dar 1.284,20. ¿Ya? Le voy a restar los 8.000, voy a amortizar 1.284,20 y me sale 1.715,80. ¿Ya? Voy a multiplicar este dato que me ha salido por 0,015, que es el interés. Y me sale 100,74. ¿No? Vuelvo a hacer la resta, una resta más voy a hacer, 1.404,20 menos 100,74 y 303,46. Vuelvo a amortizar, me da este monto, esto lo multiplico por 0,015, me da este monto, esto menos esto, entonces vamos haciendo el mismo procedimiento. Ya, al final terminamos sumando todo, me da los 8.000, sumamos el interés, me da el interés y sumamos la cuota, me da este monto. ¿Ya? Entonces, de esta manera hacemos la cuota fija y la cuota variable. Ahora, esta es la TRE, es la tasa de referencia. Ya, dime. Ya, imagínense que yo he sacado un crédito de 8.000. Este primer mes estoy amortizando 1.284,20. Entonces ya no debo 8.000, debo menos. Entonces va a ser la resta. 8.000 menos lo que he amortizado
me va a dar 6.715,80. Ya, el siguiente mes, el segundo mes, vuelvo a amortizar y ya no debo 6.715,80. Voy a deber 5.412,33 hasta que llego a cero, donde no debo absolutamente nada. O sea, cero, no debo nada. Ya, entonces, como les decía, este es el método francés. Ahora, hay una tasa que nosotros le llamamos tasa referencial, que es el promedio de los DPFs, y hay las tasas pasivas. Ya, o sea, para que me entiendan, el Banco Central de Bolivia pide información respecto a las tasas, o sea, sus tarifarios. Mándenme, dice el BCB, a todas las instituciones financieras y saca un promedio en especial de los DPFs, ya, y sale este dato, ¿sí? La TRE, tasa de referencia. Hay en moneda nacional, hay en moneda extranjera, hay en mantenimiento dólar y mantenimiento de UGB, ¿no? La variación que se hace. Ya, pero esta es la que nos interesa, ¿sí? Entonces, nos dice, van a escuchar que hay créditos que se dan con TRE, o sea, te dan un cierto monto, pero a eso se le añade la TRE. O sea, quiere decir que a esta tasa que te han dado, a este 18%, no vas a pagar 18%, o sea, vas a pagar 18% más esta tasa, ¿ya? Esto, ¿sí? Entonces, terminas pagando más. ¿Por qué utilizan muchas instituciones esto de la TRE? Entonces, por eso es muy conveniente que cuando vos saques un crédito siempre consultes en qué condiciones se te otorga el crédito. Muchos bancos te otorgan el primer año sin TRE y del segundo año con de la TRE. Muchos bancos te ofrecen 2 años sin TRE y del tercer año sin TRE. Hay muchos bancos que te ofrecen sin TRE, digamos, ¿no? Para animarte a que saques el crédito. La 3 como una compensación por el tipo de cambio, la pérdida de valor. Muchos lo utilizan de esa manera. O sea, resumen, es un interés adicional que se suma a la tasa que vos pagas normalmente, ¿sí? Entonces, como les decía, se va a aumentar esa tasa, ya que es la tasa de referencia. Esto lo publica el BCB cada mes, ya, entonces van a encontrar en la página del BCB la TRE, la información relacionada a la TRE. Ahora, vamos a hacer ejercicios relacionados a lo que es cuota fija, cuota variable. Ya, voy a agarrar un Word. La mejor manera, como les decía, de aprender es practicando. Entonces, si ustedes practican, ya van a poder captar rápidamente, ¿sí? Lo que estamos queriendo hacer. Entonces, vamos a hacer rápidamente ejercicios que les voy a dejar de tarea, ya para que puedan practicar. Sí, en este periodo, obviamente que nos falta, o lo pueden hacer también en la noche, depende de ustedes, ¿ya? Busquen siempre que el tiempo les alcance para hacer las actividades. Estamos también a un día de la presentación que tienen que hacer los 2 trabajos, que tienen que subirlo, ¿ya? Entonces, como les decía, no lo dejen todo al último, sino les va a faltar el tiempo, ¿sí? Entonces, es realizar. Tablas de amortización en los siguientes casos, ¿no? Un crédito de 17.500 bolivianos a 18 meses al 21% anual, cuota variable. Un crédito de 21.500 bolivianos a 24 meses al 14% anual, cuota fija, cuota variable. Un crédito de 19.000 bolivianos a
24 meses igual al 18% anual, cuota fija y variable. Cuota fija, está bien. Ya. Acá está el un crédito de 17.000 bolivianos a 19% anual, cuota fija, periodo 18 meses. Y un último, crédito de 19.500 bolivianos a 15 meses al 21% anual, cuota fija y cuota variable. Ya. Ok, entonces esto ahorita yo lo estoy subiendo ya al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener. Voy a generar en el Moodle un espacio para que ustedes puedan subir las tareas. Trabajo por si acaso es a mano. Ya, entonces ejercicios de práctica. Planes de pago vamos a poner ya. Eso ahorita yo los envío. En el tiempo que nos falta todavía lo van a realizar. Ya. Mano. Y enviar como captura. A plataforma. Okay. Listo. Consultas para ir terminando la clase del día de hoy. Ya, consultas relacionadas a lo de ahora, al... Sí, ahorita al grupo de WhatsApp estoy subiendo, ya para que puedan tener. Y voy a subir también las presentaciones. Dime. No, no es. Licenciado, una consulta. No, a mano, por favor. Con 2 decimales lo vamos a hacer ya. ¿Alguna consulta más? Licenciado, para la cuota fija, ¿se puede Sí, amortizar con cualquier cantidad? sí, el trabajo es individual. Ahora, como les decía, si tiene que ser con 2 decimales, ya, entonces fácilmente se puede realizar en el Excel, lo pueden jalar, pero la presentación es a mano, o sea, lo pueden copiar a Word, perdón, lo pueden copiar con bolígrafo, ya, eso depende de ustedes, digamos, ¿no? Sé que muchos lo van a hacer en Excel y después ya lo van a copiar al documento, pero como les decía, de nada me serviría que ustedes hagan en Excel porque el Excel está ahí, o sea, tienen que practicar, o sea, el conocimiento está ahí, ¿ya? Entonces las sumas, las restas, todo eso. Entonces el Excel les va a ser de mucha ayuda, pero la presentación es a mano, ¿ya? Puede ser en PDF o... Presentación a mano, es como captura. No, es hasta mañana, ¿no? Hasta mañana es la presentación del video y de productos financieros. Ya lo voy a modificar apenas termine la clase. ¿Algo más? Disculpe, dice, la práctica que está dejando ahorita, ¿para cuándo es? La práctica es para mañana antes del inicio de clase.
¿Qué me quedó claro? Ya antes del inicio de clases para mañana. Excelente. Dime. ¿Cuánto de valor tiene la carga de los foros? Ya les dije que todo vale 30 puntos y el examen sobre 70, sobre todo lo que avancemos hasta el día antes del examen. Y los que no nos logramos inscribir aquí en todavía otras inscripciones igual. Y no aparecemos. Ya ese caso son, creo, he visto que unas 4 personas se han añadido, entonces voy a ver cómo hacemos para el día de mañana. Les voy a decir, tal vez les voy a ampliar un poco más el plazo de los foros, voy a habilitar los foros por 1 hora o 2, voy a ver cómo los realizamos, ¿no? Pero los trabajos de la presentación del día viernes sí están en pie, o sea, tendrían que, si ya están obviamente inscritos, ya tendrían que estar realizando, simplemente sería la apertura de los foros para que puedan subir y responder ya sus trabajos. Ahora, obviamente, ustedes también han tenido que averiguar por su parte, por sus compañeros, ya qué trabajos ya se han realizado, o sea, no sería muy justo de darles, o sea, de nuevo, obviamente, 1 día o 2 días. Ya entonces les voy a decir a qué hora vamos a habilitar el espacio para que puedan subir y en ese momento tendrían que subir, digamos, no será más de media hora o 1 hora ya para darles chance, digamos, ¿no? Ya, entonces tomen en cuenta eso desde ahora, ¿ya? Sí, ahora en el caso, como les decía, si les complicaría mucho, digamos, o sea, voy a habilitar un correo, ya, para que ustedes puedan, para que se pueda subir. He visto que unas 3 o 4 personas me han enviado a mi WhatsApp documentos sobre sus prácticas. Les comento que no reviso, ¿ya? Yo al día recibo por lo menos unos 80, 100 mensajes por día, entonces los trabajos terminan extraviándose, digamos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que en los mensajes individuales de WhatsApp sí les respondo, a veces tardo mucho en responder, ya, pero casi a la mayoría les respondo siempre y cuando son consultas claves, digamos, ¿no? Hay algunas personas que me escriben y me dicen, licenciado, hoy día hay tarea, ¿qué tarea es? Me dicen, o sea, ese tipo de preguntas creo que no merecen responder, ¿no? Obviamente, si hay dudas sobre alguna tarea, tienen que consultarla primero con sus compañeros, ver, para eso hay los grupos de trabajo también. Ya, entonces, si son consultas que sí merecen, digamos, a consultas puntuales, ya sobre horarios, plazos, obviamente, claro, yo siempre les voy a responder y les voy a ayudar, pero como les decía, cosas que se han repetido varias veces en lo que es las clases, o sea, es muy complicado, ¿ya? Entonces, traten de consultar esos espacios, son justamente para eso, para que ustedes puedan ir consultando las dudas que tengan. Ya yo les digo qué dudas tienen y ustedes me dicen y yo las estoy exponiendo ahorita. ¿Sí? Como les decía, entonces los que de pronto se han inscrito, vayan nivelándose lo más antes que puedan. Ya mañana voy a ver en qué espacio abrir los foros, ya para solo una media hora o 1 hora para directamente que puedan subir y ya con eso cesaríamos de ahí. Ya tendrían que estar también, eso, movilícense mediante la UTI, no sé, porque como les decía, estamos ahorita con 190 estudiantes, he visto el Moodle y se han aumentado unos 4 más, o sea, no es mucha la variación, pero tampoco digamos, ¿no? O sea, son 190 con 4 en este caso, ¿no? Entonces, se mantienen nomás las fechas que están establecidas, ¿ya? ¿Alguna consulta más ya para ir cesando? Dice, Dime, dime. respecto a la tarea que hicimos el día,
Ya, termino la clase y voy a habilitar hasta las 6:30, ¿sí? Como les decía, sería la única vez. La siguiente, incluso en exámenes o prácticas que realicemos, tienen que cuidar mucho el tema de los plazos porque se cierra y ya no. Es como les decía, en el caso de las instituciones financieras, a nosotros nos sancionan por minuto que necesariamente no llega el informe al BCB o a la ASFI, con 20.000 UFBs. Ustedes ya saben cuánto es más o menos, ¿no? Entonces, tienen que empezar a hacer un poquito más ese tema de cuidar los tiempos ya e ir previendo en este caso. Sí, por hoy día sí, no hay problema. Ahorita termino la clase, voy a habilitar unos 20 minutos, entonces estén atentos hasta 6:30 para que puedan subir ya. Y como les decía, de hoy día nos dijeron que van a salir las listas oficiales hasta las 6 en coordinación, entonces estamos esperando eso ya, y con eso ya vamos a tener una idea más clara de cuántos exactamente somos, pero como les decía, en lo que les podría ayudar es del tema de los foros, habilitárselos mañana, ya una media hora para que puedan directamente subir, entonces pueden ir hoy día tal vez respondiendo ya a sus foros, copiarlos a un Word y después de eso ya copiarlo directamente, ¿no? Entonces sería la manera que pueda ayudarles, pues más de eso, ¿no? Ya, entonces tomen en cuenta eso, ya prevean, cuiden los tiempos, ya porque va a ser después muy difícil, ¿sí? De que les dé bastante tiempo, manejen esa parte. ¿Alguna consulta más para terminar? Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Ya hay fecha de Dime, dime. examen? ¿Hay fecha de examen? Quería Ya saber. se maneja en base a todo, ¿eh? O sea, hay un reglamento y hay no lo tengo a la mano, ya, pero sí está establecido ahí cuándo va a ser el primer parcial, ya. Entonces, si los revisa el calendario académico, ahí dice el primer parcial cuándo y cuándo va a ser el fin. Está bien, gracias, Lice. Ya, los ejercicios ya les he subido, ahorita les estoy subiendo ya el tema de la presentación, ¿sí? Ya, y con eso creo que ya vayan poniendo su nombre en comentarios. Si hay alguna duda, ahora es el momento, si no, acá vamos a terminar. Licenciado, en este caso ¿Alguna la tarea que consulta? Dime, ¿cuál es tu consulta? licenciado, la tarea que nos dejó de la práctica de hoy, lo podemos sacar fotos y convertir a PDF, ¿verdad? Ah, claro, sí, obviamente puedes mandar como imagen o como PDF. Muchos celulares les permiten generar documentos